En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, y vamos a poner nuestra mirada en el verso 14. Yo iba a desarrollar aquí un tema bastante extenso, pero decidí que vamos a hacer aquí una prédica breve y después vamos a tener tiempo para orar. Necesitamos orar hoy. Y ya voy a estar compartiendo al respecto. Entonces aquí, Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, y comenzamos a leer allí, versículo 14. Así nos dice la palabra del Señor. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Y aquí en esta última frase va a estar nuestro tema de hoy, cuando Pablo dice no apaguéis al Espíritu. Vamos a hablar sobre el tema de siervos con espíritu encendido. Eso es lo que necesitamos en nuestro tiempo, en nuestra congregación, a siervos con espíritu encendido. La carne, hermanos, todo lo que la Biblia llama los deseos de la carne, eso apaga el fuego del espíritu. Cuando un cristiano se vuelve carnal, vive para satisfacer los deseos de su carne, entra en una clase de actividad pecaminosa y eso apaga el fuego del Espíritu. Eso es algo, hermanos, de enfriamiento, un material de enfriamiento. También, hermanos, cuando el cristiano tiene como prioridad las cosas del mundo, el agradar al mundo, el ocuparse de las cosas del mundo y comienza a olvidarse de Dios, ese también es un modo de apagar al Espíritu. Cuando nosotros leemos en la Biblia, en 1 Corintios 6, del verso 19 al 21, se nos presenta, hermanos, que nosotros fuimos comprados por precio. Ya hemos estudiado de eso. Cristo nos compró con su sangre preciosa. Y luego dice que no somos nuestros. Claro, somos de Cristo. Entonces tenemos que vivir para Él. Y ahí dice, hermanos, que nuestro cuerpo, todo el cuerpo, hueso, carne, grasa, todo, varices, lo que sea, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, que cuando creímos en Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida. Pero si nosotros llevamos nuestra vida, nuestro cuerpo, por actividades pecaminosas, actividades mundanas, entonces ese fuego espiritual se apaga. Y Pablo le dice a esta iglesia y a nosotros: no apaguéis el espíritu. No apaguen, dedíquense a la vida espiritual, dedíquense a la comunión con Dios, dedíquense a caminar con Cristo, dedíquense a leer la palabra, a dedicar tiempo a la oración, a asistir a los cultos, dedíquense a ser adoradores de Dios, porque Dios anda buscando, dice la Escritura, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero si mi vida es carnal y es mundana, no puedo adorar a Dios. Cuando yo adoro a Dios, yo estoy reconociendo sus atributos. Y alguna vez hemos mencionado algunos, la lista es muy extensa. Uno de los atributos de Dios, por citar, es santo. Dios es amor, ese es otro atributo. Dios es paz, Dios es eterno. Ustedes conocen que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y esos son parte de una larga lista de atributos de Dios. Pero si yo tengo una vida carnal y mundana, no puedo ver ese Dios.
magnífico, grandioso. Y entonces dice Pablo, no apaguéis al Espíritu. Y en esta iglesia, él ve tres clases de creyentes. Esta gente que él menciona aquí, que los divide en tres categorías, estos no son asiduos concurrentes a un bar o a un boliche bailable. Esta gente estaba dentro de la iglesia. Y así como estaba en esa iglesia, también no están en la nuestra. Y también en la de allá a la vuelta y la de más allá. Están en todas las congregaciones. Y entonces vamos a ver quiénes son esas clases de personas y qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es no apagar el espíritu, ser un siervo de espíritu encendido, porque esta clase de gente necesita ayuda. Primero, verso 14 otra vez. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esa era una categoría de creyentes, ociosos. Una traducción más moderna de la palabra ocioso es vagancia. Es decir, que era gente que cultivaba poco la vida espiritual, se ocupaba poco del alma. Era gente que estaban allí para las cosas de Dios como de vacaciones, ociosos. Esa palabra ocioso, ya más en el tiempo se llamaba aragán. Hoy un aragán es un palo que se barra, ¿no? Ahí. Pero los araganes eran esos, los que no trabajaban, los que no eran activos, de gente que no era gente de sudor, que no era gente de overol en la obra de Dios. Esos eran los ociosos. Los militares usaban ese término, ocioso. Y cuando ellos hablaban acerca de un ocioso, se referían a uno que se salió de la fila. Ustedes han visto los desfiles, incluso algunos de ustedes han hecho el servicio militar, y cuando el sargento grita, todo a paso firme y todo uno atrás de otro. En el sentido militar, un ocioso es alguien que se desvía de la fila, es alguien que pierde el paso. Esa gente, esa definición la traemos a la iglesia y es alguien que no está en la fila del servicio, está con los haraganes. La palabra ocioso es un término que se refiere a no trabajar. Por ejemplo, la palabra negocio. Si uno de ustedes me dice, yo tengo un negocio, ¿qué tiene? Tiene algo que está para la venta. Usted vende, esa es su actividad. Se moviliza con eso. Vende, ese es un negocio. La palabra negocio significa no al ocio. No al ocio. Si usted es un vendedor y se pone ahí en un banco, nunca va a vender, no va a funcionar su negocio. Usted tiene que darle vida, movimiento, actividad. Es su negocio, no al ocio. Si su negocio no funciona, es porque usted está sentadito esperando a ver qué pasa, a ver si cae un cliente. No, yo tengo que promover mi negocio, tengo que hacerlo conocer. Tengo que la gente, tener una forma que la gente me venga a comprar y que yo esté activo, es mi negocio. Pero había creyentes ociosos, no hacían nada por la obra de Dios. Su actitud estancaba la obra de Dios no avanzaba, no prosperaba. Y a veces esas actitudes aparecen aquí en este lugar, de gente que con su estilo de vida no hace avanzar, no hace prosperar la obra de Dios. Entonces era un término militar, era un término comercial. Alguien que anda con el paso equivocado, con el paso errado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Tenemos que agarrar un hombre o una mujer que está encendido en el Espíritu Santo y ese tiene que amonestarlo. Tiene que hablarle. Tiene que, no le digo que le haga como el chompira, que le dé una cachetada y lo peine, no, pero sí tiene que hablarle fuerte, animarlo, ponte las pilas, vamos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas. Entonces, ¿quién hace ese trabajo de decir eso? Lo hace el que está lleno del Espíritu. Pero si tiene el Espíritu apagado, usted es un ocioso más. Donde hay 2 o 3 ociosos reunidos, ahí se suma usted también. Ese es mi equipo, dice. Y esa clase de gente va aumentando en las congregaciones. Gente que anda a paso equivocado. Ahora, mire, hermano, también dice aquí la palabra, en el verso 14,
Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahora mire el segundo grupo que había en la iglesia. Dice que alentéis, ¿a quién? A los de poco ánimo. Aquí en nuestra iglesia no todos andan pum para arriba y son felices y alegres y sonrientes. Hay gente de poco ánimo entre nosotros. ¿Cuál es la actitud equivocada de algunos? Que dice, y este nunca hace nada, ese siempre está ahí quieto, ese que no... No, dice que a esos hay que alentarlo. Nosotros a veces queremos hacer algo bueno de mala manera. Le decimos, ¿y cuándo vas a hacer algo? Sin vergüenza, siempre yo trabajo, yo hago. No dice eso la Biblia, dice, tiene que alentarlo. ¿Por qué? Porque tiene poco ánimo. Es medio flojón para las cosas, para la obra de Dios. A esa gente dice, hay que alentarla. Son esas clases de hermanos que son indefinidos. Y usted un día los cruza en la feria alegre ahí, comprando, preguntando precio, con los bolsos llenos de cosas, y otro día los ve aquí en la iglesia ahí, de capa caída. Son indefinidos, no sabe quién son. Y dice, ¿y este hermano quién es? ¿Es el alegre gastador de plata en la feria? ¿O es el que está ahí aburrido, tirado en un asiento en la congregación? Es un indefinido, usted no sabe quién es. Y ese es una persona de poco ánimo y ese necesita aliento. ¿Pero qué clase de aliento? No es que usted tiene que despertarse y sin lavarse los dientes viene y le da aliento. No, ese aliento no necesita. Necesita el aliento de la palabra de Dios. ¿Y quién le va a dar la palabra de Dios? El que está encendido en el Espíritu. Pero si nosotros tenemos una iglesia de hombres y mujeres que apagaron el Espíritu, nadie va a poder ayudar a los débiles. Entonces, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, con una saludable comunión con Dios, usted está en condiciones de alentar a los de poco ánimo. Los va a alentar, los va a poner en su lugar de servicio. Le va a decir, compañero, mire, este es el lugar que Dios quiere que usted trabaje. Pero no es con un espíritu crítico, es con una voz de aliento. Es con aliento. Y ahí sí lo vamos a ver trabajar. Tercer grupo que había en la iglesia. Primero los ociosos. Segundo los de poco ánimo. Y después dice que sostengáis a los débiles. Y que seáis pacientes para con todo. Ya más de uno y de una me ha dicho, ay, yo no, la paciencia a mí no me la pide. Ay, yo soy así, yo. Pero la Biblia dice que tenemos que ser pacientes para con todo. Tranquilo. Estas cosas no se arreglan golpeando la mesa ni gritando más fuerte que los otros. Dice, sean pacientes, vamos a tomarnos nuestro tiempo y vamos a dedicarnos a los ociosos y vamos a dedicarnos a los de poco ánimo y vamos a dedicarle un tiempito también para los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Son los que ceden fácilmente a la tentación. En la Biblia hay una cantidad de textos en el libro de los Proverbios. Después, si ustedes quieren buscar, ponen la palabra simple. Y cuando habla de los simples, es esta gente débil. Y entre otras cosas dice, el simple todo lo cree. Usted le dice al simple, venga aquí que el domingo vamos a tener en el culto un par de astronautas de la NASA, van a venir. Ah, sí, ¿a qué hora? ¿Y van a entrar ahí por la puerta? Él todo lo cree. Todo lo cree el simple. Esas son las personas que son débiles. Dice, el domingo, ¿a qué hora es la reunión en la iglesia? A las 11. Justo tengo un asadito, te quería invitar. No, pero voy contigo, porque es débil. Le gusta más la carne en la parrilla que el manjar espiritual en la iglesia. Es débil. El que toma traguito, el que se droga, esa es una persona débil. Entonces la Biblia dice que con esa clase de gente, dice que nosotros tenemos que sostenerlo. Y algunos dicen, se quitan el sudor de la frente, y dicen, pero siempre hay que sostenerlo eso, ¿hasta cuándo hay que aguantarlo? La Biblia dice, sosténgalo, es nuestro trabajo. Si es una persona llena del Espíritu, si el Espíritu está encendido en usted, si usted no apagó al Espíritu, usted tiene que sostener a los débiles, es su trabajo. Sí, pero siempre lo mismo, lo que usted diga, pero la Biblia dice tiene que sostenerlo. Tiene que sostenerlo. Hermano, el débil tiene que ser sostenido, fortalecido y tenemos que verlo en victoria.
Que aquellas cosas que le tentaban y él cedía, las cosas que le tentaban y él caía, un día lo tenemos que ver, tener victoria. ¿Y por qué va a llegar a tener victoria? Porque hubo gente que no apagó el espíritu, hombres y mujeres que tenían el espíritu encendido y ayudaron a los ociosos, y ayudaron, hermanos, a los de poco ánimo y sostuvieron a los débiles. Y después tenemos una linda iglesia. Pero hay que hacer este trabajo, hombres encendidos. Esa es la frase que nos llama la atención ahí, en el verso 19. No apaguéis al espíritu. Y entonces la pregunta es, ¿y por casa cómo andamos? ¿Estoy yo encendido espiritualmente? ¿Hay una llama santa que se ve? ¿Tengo ganas de servir? ¿O ando con el ánimo por el piso? ¿Cómo está mi vida? Porque la Biblia, hermano, me exige, porque eso está en forma imperativa. No apaguéis. No dice el texto, si a ustedes les parece, no apaguen el espíritu. No dice así, dice no, imperativo, no apaguéis. No lo hagan. Manténganse con el Espíritu Santo activo en sus vidas. No se puede apagar. En Efesios 4, hermano, habla, dice, no contristéis al Espíritu Santo. Esa palabra contristar significa no le quites el campo de acción en tu vida. Si tú eres bien carnal y le metes televisión y le metes computador y le metes celular y no agarras la Biblia, estás apagando el espíritu, lo estás contristando. Y después viene y dice, hermano, oren por mí porque ando medio débil. Bueno, deje computadora, deje un poco de celular, dedíquese a leer la Biblia, a orar, venga más seguido a las reuniones y va a estar bien. Va a estar bien. Así como el médico le da la receta, acá la Biblia nos da la receta también. No debemos contristar al Espíritu Santo. Ustedes han oído hablar mucho del imperialismo y esas cosas. Y hay el imperio de la carne. El imperio de la carne. Hay un dictador sobre nuestra vida que se llama la carne. Y yo quería venir a la iglesia, pero me entró unas ganas de tomar una Coca-Cola y me fui y me encontré con el vecino y con este y me quedé y no vine a la reunión, ¿no? Y hermano, siempre en la carne. Y justo que venía para la iglesia, venían los muchachos, iban al partido, me dijeron vamos, y me fui con ellos, hace tiempo que no los veía. Y escuchamos cada cosa, hermano, la carne, el imperio de la carne. Pero la Biblia enseña, hermano, que nosotros, hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe dominar nuestra vida. Hay un ejemplo que ustedes recordarán de Efesios capítulo 5, donde Pablo le dice a los hermanos allí, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y después, ¿cómo le dice? Antes, sed lleno del Espíritu Santo. ¿Quién gobierna tu vida? En ese caso, ¿el vino o el Espíritu? La carne nuestra, hermano, muchas veces impone sus deseos, sus caprichos. Mi carne quiere esto, pero Dios quiere otra cosa para nosotros. Y entonces a veces nosotros cedemos al imperio de la carne y la carne domina nuestra vida y por eso no hacemos nada para Dios, porque Dios no usa creyentes carnales. Es así de simple la cosa. Dios lo que usa son hombres y mujeres que están encendidos en el Espíritu, encendidos en el Espíritu. Ahora, no lo vamos a leer, pero después si ustedes quieren buscar el número 6, el libro de Números, capítulo 6, verso 12 en adelante, habla del sacerdote. Y el sacerdote tenía que preparar el altar del sacrificio, del holocausto, y tenía que ponerle leña todos los días, tenía que alimentar ese fuego. Y esa era la responsabilidad del sacerdote. Ya que lo están buscando, yo también voy y lo leemos ahí al texto. Pero mire lo que era el trabajito que tenía él. El sacerdote cada día, hermano, tenía que estar alimentando el fuego. A ver, no, ese es el texto, hermano. Bueno, no ese es el texto, hermano, pero ya lo vamos a encontrar
Y entonces el sacerdote tenía que alimentar el fuego cada día, era su responsabilidad. Siempre tenía que haber fuego en el altar. Y esa es la responsabilidad del creyente también, hermanos. Siempre tiene que haber fuego en nuestra vida, fuego de Dios. Tenemos que estar siempre animados con ese fuego. Ahora, mire esto, hermano. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Él le dijo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que alimentar el fuego. A veces decimos, no, es que los hermanos no me ayudan, o que siempre buscamos alguna persona o cosa para señalar, pero es nuestra responsabilidad mantener el fuego vivo, el fuego activo. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros avivar el fuego del Espíritu en nuestra vida. Ahora, mire esto, hermano. En Proverbios 26:20 dice en una parte ahí, dice, sin leña se apaga el fuego. Eso es lo que tenemos que nosotros, hermanos, notar. Sin leña se apaga el fuego. ¿Y quién le va a poner la leña al fuego? Nosotros. ¿Quién va a alimentar el fuego espiritual de nuestra vida? Nosotros. Tenemos que ocuparnos, hermanos, de alimentar el fuego espiritual. Sin leña se apaga el fuego, hermanos. Sin vida espiritual se va a apagar nuestro fuego de servicio, nuestro ánimo, nuestro entusiasmo para servir a Dios. Ahora mire, hermano, hay un hombre aquí en la Biblia, hay muchos, pero yo elegí uno para compartir 2 o 3 cosas nada más. Y este que elegí yo es Ezequiel, el profeta. Y elegí un capítulo que la mayoría de nosotros conocemos, para que ustedes vean lo que es un hombre encendido en el Espíritu de Dios. Busque ahí un momento en Ezequiel, el capítulo 37. Y con ese capítulo vamos a ir hasta el final. Ezequiel, el capítulo 37. Y voy a pedir a algunos de los hermanos si puede leer los primeros 3 versículos de Ezequiel, el capítulo 37. ¿Quién se va a animar a leer los primeros versículos de este libro de Ezequiel, el capítulo 37? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Muy bien, mientras le doy esta explicación, les digo, el texto que no encontramos, que yo les dije, Números 6:12, es Levítico 6:12, en adelante, ahí habla como el sacerdote. No era Números como cité, sino era el libro de Levítico, capítulo 6, verso 12 en adelante. Ahí es donde explica que el sacerdote pone leña cada día como una figura de lo que debemos hacer nosotros en nuestra vida espiritual. Acá en Ezequiel 37, verso 1, mire lo que dice este hombre que estaba encendido en el espíritu. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Aquí está, hermano, la mano de Dios estuvo sobre él, y eso fue lo que lo movilizó. Lo que nosotros, hermanos, nos va a ayudar a trabajar para Dios y hacerlo con energía y con entusiasmo y en victoria, va a ser si la mano de Dios está con nosotros. No vamos a obtener buenos resultados con nuestra experiencia. Yo podría decir, en mi caso, ya tengo 45 años sirviendo al Señor, pero eso no me sirve si la mano de Dios no está conmigo. Necesito, no es con una experiencia humana, necesitamos, hermanos, que la mano de Dios esté con nosotros. Moisés, él dice que él no quería ir a ninguna parte si Dios no estaba con él.
Nosotros debemos tener ese principio. Y acá Ezequiel dice, y la mano de Jehová vino, dice él, sobre mí. Eso que sentir la mano sobre mí, eso me habla de inspiración. Dios me está soplando su aliento de vida. Él me está inspirando. Es la mano sobre mí, me habla de motivación. Dios me está animando, Dios está sosteniendo mi estado de ánimo. La mano de Dios sobre mí me habla de una fuerza celestial sobre mi vida. Eso es lo que me moviliza, lo que me motiva, la mano de Dios. Siento fuerza del cielo sobre mí, es la mano de Dios. Así que este hombre, Ezequiel, sintió la mano de Dios. Y lo segundo que él dice, en ese versículo 1, otra vez dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Y ahora dice, y me llevó en el espíritu de Jehová. Ahora, ¿qué es lo que él nos enseña? Que cuando sientas la mano de Dios, deja que ella te lleve. Que sea la mano de Dios que nos guíe. Que sea la mano de Dios que nos dirija. Y él dice, y la mano de Dios me llevó. Sentí su mano y dije, bueno, ahora guíame. Ya está. Que Dios me guíe, que Dios me ayude. Y entonces dice ahora aquí, y me llevó en el espíritu. Puso su mano sobre mí, me llevó en el espíritu. Y ahora en el versículo 2, dice Ezequiel, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, porque él decía que le llevó a un valle que estaba lleno de huesos secos. Y cuando Ezequiel vio todos esos huesos, lo primero que notó es que eran secos en gran manera. Esos huesos, hermanos, eran la evidencia de un ejército muerto y deshonrado. ¿Por qué? Porque ni siquiera los habían enterrado. Ustedes hasta han oído en películas o escuchan, dice, a ese hay que darle una sepultura cristiana. Estos ni siquiera los sepultaron, los deshonraron, eran muertos. Los dejaron tirados para que se lo coman los buitres. Y ese grupo de personas deshonradas, esa figura, ese mapa que yo veo ahí, me hace pensar en el mundo que nosotros vivimos. Un mundo que está seco, no tiene vida, y están sus pecados a la vista. Todos sus pecados. Todos sus vicios, sus adicciones, y vemos el estilo de vida pecaminoso que llevan, y enseguida le damos la razón a Pablo cuando en Efesios 2:1 él dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y donde nosotros miramos este mundo que vivimos es una imagen similar, es un mundo de que estamos rodeados de cadáveres ambulantes. Son cadáveres ambulantes, la gente camina, va, compra, se ríe, hace cosas, pero están muertos, no tienen vida espiritual. Y entonces nosotros que somos hijos de Dios nos damos cuenta que son cadáveres, así como Ezequiel vio todo este valle de huesos secos y dice, y eran secos en gran manera, es decir que llevaban mucho tiempo humillados, mucho tiempo resecándose. Y esto es lo que hace el pecado, resecando las vidas. Fíjense en esa gente en los semáforos, drogados, muchos deambulando ahí por las diferentes clases de drogas que consumen y todo eso, como la que le llaman el Paco, que dice que eso es una explosión al cerebro, ¿no? Y la gente enseguida le despierta la ansiedad de consumir un toque tras otro así. Y esa gente vive muy poco los que caen en eso. Hay muchas drogas, hermanos, que destruyen a las personas y los muestran, los exhiben como cadáveres ambulantes. Lo mismo que estaba viendo Ezequiel acá. Los hijos de Dios estamos viendo un mundo muerto en sus delitos y pecados. Ahora, hermano, ¿qué hay que hacer? La Biblia dice que se necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que no apaguen al Espíritu, siervos encendidos. Ezequiel lo era. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estuvo sobre él. ¿Por qué más? Porque se dejó llevar por la mano de Dios. Esas dos cosas necesitamos experimentar nosotros, sentir la mano de Dios y dejarnos llevar por la mano de Dios. Y Dios nos va a mostrar, hermano, la realidad cruel en la que vive el pecador. El pecador es una persona que se muere en cuota, cada día le va peor, cada día da un paso descendiendo al infierno. Y hay que alcanzarlo con el mensaje del Evangelio antes que caiga en la llama, porque después que la llama del infierno lo toque no hay manera de rescatarlo de ahí.
Y eso es lo que hace, hermano, sentir el peso sobre la iglesia de nuestra misión de predicar, de rescatar al que está perdido en el pecado. Ahora dice aquí que eran huesos secos en gran manera. Avanzo en la lectura, versículo 4. Dice Ezequiel que Dios le dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Entonces, hermano, frente al drama, yo tengo que profetizar. Esto es predicar, no es adivinarle el futuro, es predicarle la palabra de Dios. Entonces, si yo estoy con una persona, ¿no?, y me dice que es un adicto al tabaco, a la nicotina, al cigarrillo, y yo empiezo a darle toda una clase. Usted sabe que si fuma 20 cigarrillos es como si tomara 1 litro de alquitrán de la calle, es el equivalente a eso. Usted sabe que de acuerdo a lo que enseñan los médicos, el que fuma un cigarrillo de eso vive un promedio de 7 minutos menos. ¿Y qué le sirve todo eso? Pero si yo le digo, Dios te ama, estás perdido, eres pecador, Cristo murió en la cruz para salvarte, entonces esa vida puede cambiar. Toda la información del daño que le hace la nicotina y cómo le afecta a los pulmones y todo lo que yo le pueda decir, eso no le sirve para nada. Pero si yo le hablo del Evangelio y de Cristo, él puede ser salvo y puede tener vida eterna, y el Señor Jesús le puede dar victoria sobre la nicotina o sobre cualquier cosa. Entonces, frente a los huesos secos, la respuesta es, hay que predicar. Dice, ve y profetiza. Ahora nosotros, hermano, a mí mismo me ha pasado muchísimas veces. Siempre les cuento, o les conté alguna vez de ahí de Tucumán, que estábamos en una villa predicando en Tucumán. El ambiente estaba peligroso. Y estábamos junto a las vías del tren. Y yo prediqué en una casa, andaban otros estudiantes del seminario conmigo. Yo era profesor, no era estudiante, pero los estudiantes estaban conmigo, así que tenía que dar ejemplo. Y entonces mientras íbamos predicando, y ahí veo del otro lado de la vía, a una distancia, ahí a la cocina, así a esta distancia, veo un grupo de 13 personas que estaban allá, todos borrachos, drogados, todo eso. Cuando yo vi eso, me hice el distraído y salió la señora. ¿Cómo está, señora? Somos de la iglesia bautista, tal. Me presenté, salieron los niños, le toqué la cabeza a los niños, hablamos con ellos, y entonces me hice el distraído. La señora creyó en Cristo. Y cuando quería seguir, una de esas voces ronca me dice, y a nosotros no nos predica. ¿No? Así que tuve que ir, crucé la vía, pensé que era la última vez que iba a cruzar una vía en mi vida, y ahí les repartí folletos y les hablé de Cristo. Pero a veces nosotros somos así, dice, este no va a creer, Estaban ahí tomando su muba en cajita, ahí el tinto y todo, y termidor y no sé qué otras cosas más tenían ahí. Y esas no van a creer. Pero sin embargo tenían una necesidad y me llamaron y me avergoncé delante de Dios. Porque a veces nosotros no predicamos a la gente porque nosotros decimos, nunca va a creer. Pero no va a creer por lo que yo le diga, él va a creer por la obra que Dios va a hacer en él. La salvación, hermano, no depende de mí, la salvación la da Dios. Yo tengo que predicar la palabra de Dios y Dios hace la obra. Y esto es lo que experimentó Ezequiel, sintió la mano de Dios lo llevó, la mano de Dios le mostró la realidad dramática de esos huesos secos en gran manera. Y ahora la mano de Dios le dice, es tu turno, predica, profetízale a estos huesos. Y alguien puede mirar a Dios extrañado y decir, ¿de verdad me está diciendo? Son huesos secos. De verdad, este es un pecador perdido, hay esperanza para él. Y Dios dice, predica, profetiza, vamos, hazlo. Y a veces nos hacemos los desentendidos, pensamos que Dios no nos está hablando en serio, pero Dios nos está mandando a predicar, hermano. Mire cómo es el desarrollo y terminamos aquí. Dice la palabra, verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé
como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo Dios, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Bueno, eso para los teólogos que van a escuchar el mensaje, y por ahí van a decir, este no está interpretando bien. Todo el pasaje habla de la nación de Israel. Y esto que estamos leyendo es una profecía que se cumplió en la generación, yo creo que del hermano Vidal, porque esto se cumplió en el año 1948. Ya había nacido, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces ese es cuando Israel volvió a ser nación. De eso está hablando esto. ¿Ah? Ahora yo estoy conociendo el hecho de la historia, yo estoy sacando una lección para nosotros, una aplicación para nosotros. Y entonces Dios le dice a este hombre encendido en el Espíritu, a este predicador que no había apagado el fuego del Espíritu, ya se había dejado utilizar y empezó a predicar, y de pronto dice la Escritura que empezó a venir carne sobre esos huesos, y empezó a venir tendones, y empezó a venir piel sobre esos huesos. Y entonces el predicador estaba entusiasmado, había fruto de la predicación, dice, ¿qué está pasando acá? ¿No? Y de pronto ahí hace una palabra, dice que hubo un ruido. ¿Notaron ese término que aparece ahí? Hubo un ruido y un hueso se juntó con otro hueso. Y ese, hermano, cuando en Hechos capítulo 2, en la prédica de Pentecostés, antes que Pedro se levantara con los 11, dice la Biblia, y hubo un gran estruendo. Y la gente vino. Y acá hubo ruido. Y era la preparación para recibir la predicación. Ezequiel predicó acá, Pedro y los otros predicaron siglos después en Pentecostés, y nosotros que somos de la misma escuela tenemos que predicar a los huesos secos, y tenemos que entusiasmarnos, cuando algunos de que parecen que ya estaban tan muertos, secos, resecos, vuelven a la vida, y entonces estaba entusiasmado Ezequiel, y ahora Dios también se entusiasmó, y eso me gusta. Y ahora cuando vio que vino sobre esos huesos, vino carne y vino tendones y vino piel, y ahora Dios bien animado también le dice el Señor, vamos Ezequiel, predícale al Espíritu, necesitan Espíritu, que reciban el Espíritu y vivirán. Oh hermano, Dios se entusiasma con los predicadores también. Y ahí Dios y el predicador, los dos animados. Y ahí dice el predicador, sopla de los cuatro lados viento y viene el Espíritu. Y aquellos huesos se levantan en vida, pero lo que les dio vida fue la predicación de la palabra de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Un hombre, una mujer que no apagó el Espíritu. ¿Qué le dijo Pablo a los tesalonicenses? No apaguéis el Espíritu. ¿Cuál es la voz de Dios para nosotros? No apaguéis el Espíritu. No le den lugar al mundo, no le den lugar a los deseos de las carnes. Vivan la vida espiritual, vivan hermanos llenos del Espíritu Santo. No apaguen el Espíritu y vamos a ser usados por Dios. No apaguéis al Espíritu. Esta experiencia, hermano, está tremenda aquí, ¿no? Y nosotros podríamos tener esa experiencia. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 5, verso 24, dice Jesús, de cierto os digo, que el que cree en mi palabra tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que pasa a una persona de muerte a vida? El mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que le da vida a los huesos muertos? La predicación de la palabra de Dios. Es la única esperanza. Tuvimos nosotros aquí al hermano Ezequiel predicándonos el fin de semana. Su iglesia, cuando estábamos en la formación y planeando esa iglesia, empezaron a rondar los nombres. Y uno dijo, vamos a ponerle Jesucristo es la única esperanza. Y esa es una gran verdad. Y la iglesia se llama así, Jesucristo es la única esperanza. Y eso nosotros debemos tomar conciencia, que para este mundo perdido, que son cadáveres ambulantes, huesos secos en gran manera, la solución para su drama es que Jesucristo es su única esperanza. Pero nosotros somos los que tenemos que hacerles saber, que se enteren que Jesucristo es su única esperanza.
No apaguéis el espíritu, hermano. Ese es el trabajo. No apaguéis el espíritu. No hagamos nada que traiga enfriamiento espiritual a nuestra vida. Encendamos el fuego, hermano. Que el fuego de Dios siga iluminando y siga manteniéndonos en buena temperatura espiritual para servir a nuestro Salvador. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Y gracias, Señor, porque una vez más vemos el poder de tu palabra y esos huesos secos que se levantaron. Y hoy también podemos ver mucha gente, Padre, que está perdida en el pecado, pasar de muerte a vida. Pero si predicamos tu palabra, danos, Señor, ese valor y ese entusiasmo para predicar y para ver gente pasando de muerte a vida, como dice el Evangelio. Ayúdanos, Padre, a cumplir esa misión. Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas, Dios. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos.